Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, mi nombre es Sergio Báez, mi tema es cefalometría tridimensional y espero que la disfruten. Vamos a empezar a tener una charla del día de hoy de cefalometría de manera tridimensional. Sabemos que parte del diagnóstico fundamental y una de las herramientas invaluables para este quehacer nuestro de todos los días es la cefalometría. Como tal, es una herramienta que, como sabemos, tiene algunos contratiempos por el tipo de radiografías que se superimponen estructuras y que nos complica un poco este quehacer diario. Vamos a dar un repaso de lo que es nuestros antecedentes. Vamos a iniciar con los objetivos de nuestra plática. Esta imagen que yo pongo aquí en pantalla es querer representar toda la tecnología que ahora está en nuestras manos y que es una herramienta muy útil y que, sabiéndolo utilizar de manera correcta, puede facilitarnos nuestro quehacer, nuestro diagnóstico y ser más exitoso en nuestra práctica diaria. Como tal, todo lo que ha sido la incorporación de la tecnología tridimensional en todos los aspectos de nuestra vida, también la podemos incluir ahora para hacer nuestros diagnósticos. Como tal, tenemos herramientas muy útiles, tanto digitales como de otra índole, para que nosotros podamos tener ciertos privilegios, siempre y cuando lo utilicemos de manera esencial y de manera corroborada por algún artículo o que ya está aprobada en algunos otros campos, ¿no? Vamos a iniciar. Como tal, nosotros sabemos que las radiografías han tenido un vuelco muy importante con el uso ahora de la tomografía. Nuestro objetivo el día de hoy es determinar la fidelidad de las imágenes como tal, tomográficas, reconstrucciones como tal, y llevarlas a un software para que nosotros podamos ser trazados como normalmente sabemos que los hacemos. Ahora tenemos un módulo que incorporó la aplicación de On Demand 3D, que es un software para reconstrucción craneofacial y visualización de imágenes tomográficas. Esta incorporación del módulo de cefalometría nos ayuda a trazar de manera tridimensional cada una y ver la visualización de nuestras estructuras para que nosotros tengamos básicamente minimizados los errores para poder detectar cuáles son las estructuras que normalmente no podemos ver. También hay que mostrar el análisis del Dr. Cho, que viene incorporado en este módulo. Esto vamos a verlo más adelante en nuestra plática. Como tal, sabemos que la cefalometría es el conjunto de medidas angulares y lineales en imágenes radiográficas, pueden ser laterales o frontales, para que nos dé las características morfológicas de nuestro paciente en los diferentes sentidos del espacio.
Sabemos que desde tiempos atrás, en los antecedentes, Da Vinci ya empezaba a hacer proporciones y hacer mediciones craneales y faciales para que tuviera una relación armoniosa y que puedan determinar qué cambios pueda tener el paciente en esa época, ¿no? Camper también nos habla de un plano y empieza a tener mediciones y estructuras como tal de referencia para ciertos propósitos en su área. Ya más adelante, con la integración del descubrimiento de la radiología con Roentgen, pues en 1922 Pacini nos empieza a hablar de los puntos craniométricos y como tal ya boom de la cefalometría con Broadbent en el 1931 hace mediciones ya tridimensionales en estructuras radiográficas. Como sabemos, Downs, Steiner, Rickis y McNamara nos ofrecen ciertas mediciones para que nosotros podamos evaluar a nuestros pacientes. Vamos a dar un repaso de cómo es una toma de una radiografía lateral de cráneo para nuestro posterior trazado cefalométrico. Sabemos que la posición del paciente es esencial para que nuestra radiografía sea fiable y podemos valorarla para hacer como tal nuestro trazado. La posición, los aparatos nos ayudan a tener ya minimizar los sesgos en la posición, en la variación de la posición de la cabeza. Y eso es algo que nos ayuda mucho, pero todavía sabemos que si no se tiene un buen manejo de estas posiciones del paciente o que si el equipo no tiene la calidad suficiente, pues vamos a tener errores o falta de visión de las estructuras. Bueno, las limitaciones de nuestras radiografías bidimensionales, aún siendo digitales, nos van a hacer la superimposición de nuestras estructuras que nosotros vamos a utilizar para localizar nuestros puntos y luego hacer nuestros planos. Recordemos que desde que somos estudiantes, una de las limitaciones es poder localizar exactamente las estructuras y que de operador a operador siempre va a haber un cambio importante dependiendo de la apreciación de la radiografía, de la posición del paciente, y eso pues, obviamente le da cierto sesgo a nuestro diagnóstico. La superimposición de estructuras, la sabemos, el cráneo tiene muchísimas zonas radiopacas que se van a transponer en nuestra radiografía, y igual la variación en la posición del paciente, que eso nos quita la oportunidad de hacer las mediciones lineales o angulares que nos van a variar en este campo. Aunque nosotros las llevemos a los diferentes software de trazado o algún campo que nosotros querramos ver de manera digital, esos sesgos van a seguir estando presentes. Como tal, con Hounsfield desarrolló la tomografía en la década de los 70, ha evolucionado muchísimo, pero aún sigue siendo un estudio costoso y con una alta radiación cuando se toma. Como tal, ya en el siglo pasado, en la última década, empezó a desarrollarse la tomografía de haz cónico con una variación en cuanto a la toma de la tomografía, porque varía mucho y disminuye mucho la cantidad de radiación con la que se toma. Entonces esto ha ayudado y se ha aplicado básicamente a odontología en las diferentes áreas para que nosotros podamos visualizar este tipo de imágenes donde prácticamente el detalle es al 100% y podemos rotar, cortar, acercar todas las estructuras que nosotros querramos en ese momento. Como tal, ya los usos en nuestra área pues es completamente diferente a la visualización en el diagnóstico. Esta tecnología nos ayuda muchísimo, no solo en el área de ortodoncia, también tenemos aplicaciones en otras áreas como implantología, cirugía maxilofacial, podemos tener incluso para endodoncia y periodoncia. Con el campo de visión nosotros podemos aumentar, entre mayor sea el campo de visión, menos definición, entre más pequeño sea el campo de visión, vamos a tener mayor nitidez de las estructuras. Esto ayuda para ver, por ejemplo, el conducto, podemos ver el hueso alveolar y otras estructuras importantes. Aquí estamos viendo que podemos visualizar las vías aéreas, podemos hacer la tinción del dentario de ambos lados, podemos ver los dientes, desmenuzarlos, verlos en individual, rotarlos, hacer acercamientos, análisis de modelos, ver el hueso alveolar en diferentes
tonalidades y densidades, e incluso con las unidades Hounsfield ver dónde es más denso o no para poder colocar implantes o monitornillos en ortodoncia. Todo esto pues, está a la mano de cualquier odontólogo que tome este estudio, que en realidad es muy bajo el costo en comparación con la TAC convencional. Y bueno, vamos a ver más adelante qué más podemos ver. Nuestro tema, como ya lo dijimos, es la cefalometría tridimensional. Aquí hacemos un recordatorio de cómo es la toma de la tomografía. Son alrededor de 200 disparos intermitentes en 14 segundos. Cada disparo lleva información en los 3 espacios, lo lleva a un ordenador o a una computadora para que se haga el registro en formato DICOM y por medio de un software, que cada aparato como tal o cada tomógrafo tiene su software nativo, y hay software como genéricos para que se reconstruya ya de manera y se pueda visualizar en cualquier equipo, que puede ser el on demand, que es el que maneja la empresa. Muy bien, el costo, como comentamos anteriormente, es mucho más bajo. El paciente entra parado, es un giro, aprovecha la amplitud de los rayos X para hacer la toma en un solo giro. También uno de los advenimientos de esta tecnología es que toma la fotografía en algunos equipos a la vez que se hace la toma de la tomografía. Y obviamente la radiación es mucho menor a comparación con la TAC convencional. Aquí tenemos unas imágenes de un cráneo seco, vemos las estructuras que estamos nosotros queriendo localizar o visualizar. Son obviamente pues muy nítidas, pero también tiene un sesgo que tiene estructuras internas que no podemos visualizar. Con la tomografía vemos este video donde prácticamente podemos ver todas las estructuras, girarlas, cortar estructuras que nosotros no podemos o que nos estorban para hacer visualizaciones internas de alguna estructura importante que queramos ver. Bueno, estamos coloreando el dentario, tenemos cortes sagitales para poder ver el lado derecho, el lado izquierdo, por adentro, hacer algún corte de abajo hacia arriba. Aquí estamos viendo todo el hueso cigomático, la mandíbula, dientes, podemos cambiar los contrastes. Estamos haciendo un giro para ver completo el macizo facial. Y si nosotros queremos ver, por ejemplo, dientes, hacemos cortes sagitales o cortes axiales para poder observar en la relación de nuestro hueso, de nuestra base ósea, todas las estructuras. Aquí estamos viendo los senos, los dientes como tal, los conductos nerviosos de cada uno de ellos. Podemos ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya los dientes inferiores. Estamos viendo el recorte, igual como el dentario empieza a desaparecer hasta completar todo el barrido de toda la mandíbula. Y eso incluso con un cráneo seco no lo podemos realizar. Entonces tiene muchísimo más ventajas esta tecnología que poder observar nosotros una estructura fija, ¿no? Aquí nosotros podemos hacerlo animado incluso para que el paciente lo observe y entienda cuál es su problemática y que nosotros podamos tener una consulta pues más variada y convencer a nuestro paciente de que tiene que hacerse algún procedimiento, ¿no? Nuestra referencia bibliográfica nos dice, por ejemplo, aquí la fiabilidad y reproducibilidad de las estructuras o de los puntos comparado con otras revisiones, y nos dice que es muy alta la fiabilidad con que estos estudios marcan los resultados y que podemos tener la confianza de ocuparlos. Tenemos otro estudio que se realiza de 700 estudios que se hicieron o artículos donde nos demuestran la alta fiabilidad y precisión de los puntos y de las líneas que nosotros queramos ocupar. Se han hecho estudios en cráneos secos, en pacientes como tal, y eso nos da pues, a nosotros cierta tranquilidad para poder realmente ocupar esta tecnología y ser mucho más confiados en cuanto a que sí va a tener un dato preciso para que nosotros podamos llevarlo al paciente y como tal tomar una decisión en nuestra práctica o en el tratamiento del paciente. Tenemos algunos estudios, fotografías de lo que ellos han estudiado. Aquí también hacen un estudio para determinar la expansión o disyunción y nos dice que podemos tener un adecuado procedimiento y la fiabilidad es alta. Aquí tenemos dos aplicaciones
on demand como tal. Aquí vamos a hacer una ejemplificación de cómo vamos a manejar una tomografía, ver las densidades y en esta parte tener una imagen bidimensional y llevarlo a un software de trazado cefalométrico convencional como todos lo usamos. Es como la primera parte de la plática, que en realidad no es como la parte sustancial, esto ya lo hemos platicado en algún otro momento, pero quisiera recordarlo para que ustedes vean que incluso sin tener el módulo de IDCEF, también podemos llevar una buena relación para que nuestro trazado sea fiable. Aquí vamos a empezar a trabajar con densidades. Esta área que ustedes ven en la parte de abajo que estamos moviendo quita una de las estructuras densas. Podemos ver estructuras blandas o vías aéreas. Aquí está viéndose como tal la vía aérea alta, el perfil, estamos viendo dientes, o sea, podemos llegar a tener una imagen para que nosotros podamos determinar qué estructuras nosotros necesitamos visualizar y poner para que nuestro punto sea fiable. Es importante determinar que el paciente, obviamente no solo podemos tener la fiabilidad de hacer un trazado de un solo lado, el paciente obviamente se tiene que ser trazado de los dos lados. Esta tecnología lo permite, podemos tener un corte izquierdo, un corte derecho y tener las dos medidas de nuestra cara o de nuestro macizo facial junto con medidas de base de cráneo. Importante porque muchas veces, como decían cuando éramos estudiantes, traza la mitad de las estructuras cuando hay una discrepancia en la rama o en el cuerpo mandibular. Aquí podemos hacer un trazado de un lado y un trazado del otro haciendo cortes como tal para que nosotros podamos tener exactamente la visualización de las dos semicaras del paciente. Entonces ya una vez teniendo las estructuras localizadas, ya sin ninguna estructura que nos estorbe, pues nuestro punto y nuestra localización va a ser mucho más fácil. Entonces vamos a continuar. Aquí por ejemplo ya tenemos la imagen, tenemos nuestro perfil, calibramos. Es importante también destacar que la aplicación o el software tiene una regla que al llevarlo al trazado cefalométrico en el software que ustedes ocupan, pueden calibrarla de manera convencional como si estuviera la regleta en nación. Aquí estamos viendo del lado derecho los 7 centímetros, los llevamos a nuestra calibración y nuestra radiografía o nuestra imagen puede utilizarse como si fuera una imagen análoga o convencional. Entonces eso es importante también destacarlo. Algunas veces en algunas pruebas quisimos imprimirlo, pero eso sí nos daba variaciones. Entonces imprimirlo y llevarlo para un trazo nos ayuda para hacer medidas angulares, pero no para fiabilidad de medidas longitudinales. Entonces las angulares sí funcionaban, entonces preferimos mejor llevarlo a un software de trazado cefalométrico y empezar a hacer nuestras mediciones como normalmente lo hacemos. Aquí cabe destacar que se hace una del lado derecho y otra del lado izquierdo y se comparan las dos semicaras. Aquí por ejemplo ya empezamos a hacer la calibración, a hacer el trazado, localización de los puntos. Por ejemplo ya tenemos como tal la localización de las estructuras, podemos mover algún punto si nosotros tenemos como duda y que nos arroje las medidas que nosotros estamos queriendo. Sabemos que con una sola vez que los puntos los detectemos, todos los demás análisis con algunos cambios mínimos pueden estar sin necesidad de estar haciendo muchos acetatos, ¿no? Como normalmente lo hacíamos cuando éramos estudiantes. Esto ha cambiado, esto nos ha ayudado a que sea mucho más fácil. Con la ayuda de la tomografía esto todavía se puede simplificar mucho más. Con una buena calibración y que nosotros entrenemos un poquito, en 10-15 minutos podemos tener la imagen o en menos. A la vez de que nosotros vemos imágenes podemos, como vimos en el video inicial, destacar otras áreas, ¿no? Vías aéreas, los dientes, las corticales. Uno como ortodoncista tiene a veces de primera mano estas imágenes. Podemos detectar a veces lesiones en cráneo que no son de origen convencional, pueden ser incluso neoplásicas, y nosotros tenemos la responsabilidad de detectarlas y mandarlos con especialistas correspondientes. Muchas veces eso, cuando se hace de manera precoz, ayuda a otras índoles. Ya tenemos como tal en pantalla el trazado realizado. Vean la fiabilidad, aquí las estructuras nítidas, ya no hay como falla de ver dónde está la estructura que se superimponga. Y bueno, ya hacemos lo que convencionalmente logramos, ¿no? Quitar
radiografía, ver el puro trazado, ver las medidas, cambiar de trazado como nosotros querramos. Y bueno, el punto importante de la plática es esta nueva aplicación. Vamos a ver aquí un video. Como les había comentado, en el mismo giro cuando se hace la tomografía, también se puede tomar la fotografía. Eso ayuda para que tengamos el perfil, se superimponga con la tomografía y tengamos unas imágenes mucho más fidedignas. La aplicación de On Demand también ayuda a la nueva actualización a que si no se toma la fotografía en el mismo tiempo que se toma la tomografía, porque no todos los tomógrafos lo pueden lograr, se superimponga una fotografía con puntos ya preestablecidos y puede lograrse el mismo efecto. Aquí estamos localizando puntos. Importante, ya los puntos se pueden localizar de manera tridimensional. Este ya es un apartado diferente. Vemos aquí la localización de Basion, que es una estructura que a veces no se logra ver muy bien. Aquí estamos haciendo una reconstrucción y un barrido axial. Podemos hacer un corte sagital o coronal para poder observar dónde está la estructura con mucho más detalle, que nosotros podamos ser mucho más certeros en nuestro diagnóstico. Podemos ver incluso radiografías con algunos cambios que ya trae el software, que son cambios como analógicos, como si fuera una radiografía análoga convencional, y creo que esto para nosotros es de mucha ayuda, ¿no? Incluso cuando se es estudiante, esta herramienta es básica para que nosotros podamos incluso entender anatomía cuando iniciamos nuestros primeros trazados cefalométricos. Creo que para estudiantes esta herramienta es básica, e incluso en el consultorio nosotros podemos capacitar a alguien ya con un poco más de tiempo para que pueda hacer la localización con mucho más facilidad. Aquí estamos localizando otro punto importante, que es silla. Vamos a hacer un corte, también un barrido, para que nosotros podamos ver exactamente, quitar todas las estructuras que nos estorban. Podemos incluso saber nosotros qué otra estructura podemos localizar en el mismo tiempo que hacemos el barrido. No tenemos que hacer un solo barrido para una sola estructura. En un barrido podemos hacer estructuras varias para que nosotros tener ya la localización exacta. Y otra vez terminamos en una imagen como si fuera una radiografía convencional. Otro punto importante, a veces que también lo podemos localizar de manera convencional, pero que también aquí hacemos un ejemplo de que la facilidad con la cual de izquierda a derecha podemos localizarlo, no es simplemente verlo y tenerlo ahí, sino hacer prácticamente el ejercicio de ver las estructuras. Ahí, por ejemplo, tenemos un solo lado, lo que les comentaba, ver el lado izquierdo o el lado derecho del paciente, para que no se nos interpongan estructuras del lado contralateral, para que nuestro trazado sea fiable. Tenemos la localización de la espina nasal posterior. Igual hacemos el mismo ejercicio, barremos, cortamos, quitamos todas las estructuras que nos estorban, podemos girar, podemos agrandar, incluso hacemos una medición con las mismas herramientas del software, va a ser de 1 a 1, o sea, no va a cambiar aunque nosotros hagamos zoom o hagamos un alejamiento, nosotros tenemos siempre la misma medida sin que cambie. Aquí estamos viendo prostio, el barrido, los dientes igual se pueden incluso cambiar de color, se pueden colorear. No hicimos un ejemplo como tal, pero es una de las aplicaciones que también pueden ser. Cabe destacar que esta tecnología, software se carga en los discos que ustedes les entregan como usuarios y no es necesario tener un equipo sofisticado. Con los equipos normalmente que utilizamos se puede correr esta aplicación, no nos requiere que se sobresature nuestra memoria. Incluso si un cambio se puede guardar en la máquina, cuando saque el disco la información queda intacta. Es como una de las ventajas que tenemos. Incluso para nosotros comunicarnos con otros odontólogos hay referencia de la información, puede ser en el minuto, ¿no? Se hace el corte, se manda con el especialista que queramos referir y con eso es suficiente para que ellos puedan darnos una opinión sin ver al paciente como tal. Otro de los puntos también para ver de izquierda a derecha, muchas veces hay una discrepancia por alguna alteración de crecimiento o una desviación. Aquí podemos ver del lado izquierdo o del lado derecho como tal la estructura,
a poder localizarla de manera exacta. Bueno, como tal vamos a ver ya el módulo, vamos a basarnos en, bueno, cabe destacar que el análisis que ya tiene el programa precargado es el análisis de Cho. Él nos habla y nos da algunas estructuras importantes y puntos que localizar, predeterminados, que nos va a ayudar a hacer las mediciones en los 3 campos, ya sea frontal, ya sea la sagital o vertical. Entonces aquí estamos hablando de algunas estructuras importantes que ya conocemos. Él nos habla de calibrar también y de reposicionar nuestra imagen, ya sea de manera lateral o frontal. Estamos teniendo la unión frontocigomática como referencia. Él da coordenadas en el plano cartesiano teniendo como relación el nasion, que sería 0. Y ahí va x, y, z, y cada uno de los puntos que nosotros localicemos va a tener una coordenada. Eso es muy importante para que no nos perdamos en nuestra tomografía cuando hacemos giros o cambiamos de izquierda a derecha o vemos de manera superior o inferior nuestra tomografía. Una vez que se calibra o que se reposiciona, ya no requiere, como lo hacemos hincapié en las primeras imágenes, la posición del paciente, que si cambiaba, nuestra imagen podía tener sesgos en nuestro resultado cefalométrico. Aquí, aunque el paciente no está, a lo mejor no esté bien posicionado, se puede hacer la calibración y no cambia. Obviamente, pues, el paciente, si se mueve durante la toma, sí va a tener un cambio importante y a lo mejor ahí sí tendríamos que repetir la toma. Si el paciente está bien posicionado o no bien posicionado y no se mueve en esa posición en que se dejó, se puede hacer la variación y el reposicionamiento de manera virtual. Igual en la parte, en una imagen lateral, también tenemos la calibración. Aquí tenemos 30, menos 30, y tenemos la relación con el plano de Frankfurt, con una perpendicular al plano frontal. Y estas son las medidas que nos puede llegar a dar. Tenemos una medición de la mandíbula con medidas y se saca una proporción para que nosotros veamos la simetría que pueda tener el paciente. Ya no solo vamos a ver un análisis lateral, aquí vamos a ver a la par un análisis frontal con las estructuras que nosotros ya localizamos previamente, que son básicamente las que utilizamos de manera convencional. Aquí tenemos medidas transversales que también podemos ver con los puntos que ya localizamos y ver las medidas como tal uno a uno. Eso también es importante. O sea, si tenemos una medida de 127 milímetros, es lo que realmente va a medir en el paciente de manera natural. Tenemos una desviación en un paciente con una inclinación o una simetría facial, y también podemos hacer las variaciones ya sea angulares o las medidas lineales para ver, por ejemplo, la base ósea. Estamos viendo la base del maxilar para ver cómo está de manera transversal. Aquí tenemos medidas angulares, por ejemplo, el plano palatino con el eje orbital del diente del incisivo superior para ver la proinclinación o la regulación que tiene. Son las medidas que normalmente utilizamos como métodos diagnósticos. Aquí podemos también ver la intrusión o extrusión de los molares en individual, cada uno de ellos, si tiene alguna rotación. Entonces también podemos hacer medidas angulares para ver si requiere algún cambio previo o durante el tratamiento de ortodoncia. También destacar que es una herramienta muy válida para cuando nosotros queremos ver un seguimiento, ¿no? Si hay un compromiso de las corticales, si queremos colocar un mini tornillo, también es importante saber la distancia que hay entre raíces. Hay estudios que nos dan información importante de la variación que se tiene en la posición de las raíces en una radiografía panorámica. Por ejemplo, en un giro, en la área más afectada es la de caninos y laterales. Muchas veces esa inclinación es falsa, y ya cuando tenemos la tomografía, esa información pues, obviamente cambia y podemos tomar una decisión diferente de lo que estamos viendo en una radiografía panorámica o lateral. Aquí tenemos, como les comentaba, una medición vertical para ver la posición como tal del primer molar, para ver si necesita una intrusión, una extrusión o una rotación para que nuestra máxima de oxidación o nuestro objetivo de tratamiento se pueda cumplir. Y aquí tenemos algunas medidas que propone, ya sabemos, SNA, SNB
o podemos nosotros cambiar también esas angulaciones. Ahorita vamos a ver herramientas que complementan no solo este análisis, podemos hacer nosotros otras mediciones de manera manual sin tener que basarnos en lo que el Dr. Cho nos está proponiendo. Es algo importante porque además de que a lo mejor son medidas que normalmente podemos ocupar y que son fiables, si alguien quiere una medida especial también la puede hacer de manera manual y complementar este análisis. Esto es importante porque muchas veces, híjole, pero pues yo no utilizo o no me gustan esas medidas o no son las que me convienen para este caso y quiero hacer alguna otra medición. Ahorita vamos a ver en un video cómo se puede realizar de manera personal ese cambio. A lo mejor no se va a guardar como tal o adherir en este momento al análisis de Cho, pero sí se puede nosotros guardarlo en nuestra computadora como un registro. También es importante que poco a poco se vayan incluyendo otros tipos de análisis para que sea mucho más nutrido nuestro portafolio de análisis para que nuestro quehacer se simplifique y no basarnos solamente en el del Dr. Cho. Aún así, como estamos viendo en pantalla, son medidas que prácticamente nos ayudan a hacer un diagnóstico muy completo. Tenemos medidas verticales, vamos a ver de dónde se toman, que por lo regular es a un borde inferior o a una línea frontal que nosotros vamos a respetar. Aquí vamos a ver una de las animaciones que yo quiero que ustedes observen. Aquí tenemos lo que normalmente ya conocemos como el on demand. Este es el módulo que estamos nosotros mostrando como una tecnología que nos va a ayudar muchísimo más que lo que vimos anteriormente. Y tenemos las herramientas que nosotros podemos ocupar. Prácticamente lo que estamos aquí ejemplificando son la variación que tenemos para la posición natural de la cabeza. Aquí ya una vez que hicimos nuestra conversión, nuestro reposicionamiento de nuestro cráneo, podemos ir girando la imagen para visualizarla de manera lateral, superior, inferior, frontal, 3/4, posterior. Nosotros podemos incluso también ir quitando estructuras que nos estorban. Por ejemplo, los puntos los podemos quitar como en cualquier otro software de trazado. Nosotros podemos observar la pura cara, darle más énfasis, difuminarla, ver una medida de manera lateral para que nosotros nos tengamos como, o de manera horizontal, pues una cuadrícula. Estamos quitando, poniendo la fotografía y estamos observando los diferentes planos en los que estamos basando para que nosotros podamos tener la visualización completa de nuestro paciente. También tenemos herramientas importantes como el de lupa, hacer un zoom, alejarlo, contraste, que el paciente de repente queremos que se vea nada más la cara o de un lado o de otro. Estas herramientas son muy útiles. Podemos hacer medidas lineales con las herramientas y como les comentaba, esas medidas van a ser 1 a 1, o sea, sin necesidad de tener como el análisis de Cho como casados con él. Aquí estamos haciendo medidas sin ningún sentido, solo para que ustedes vean la herramienta. Nosotros podemos cambiar el color de nuestros resultados. Como ustedes ven, podemos ver superficie, podemos ver unidades Hounsfield para otras áreas como es la colocación de los mini tornillos. Aquí por ejemplo estamos viendo las vías aéreas. Estamos jugando con la densidad de nuestras estructuras. Esto lo podemos hacer de manera manual o también aquí hay una área que vamos a ver más adelante donde se pueden ver ya predeterminadas las densidades y los contrastes para que nos facilite al inicio. Esto cuesta un poco de trabajo, pues la curva de aprendizaje de cada quien pues cambia y puede llevarnos algunas horas de práctica. Una vez que nosotros ya lo dominamos, pues esto ya se puede hacer en minutos como comentaba anteriormente, o si a lo mejor uno es como principiante, ya vienen las medidas. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, una medida angular con las herramientas sin tener que hacer el análisis como comentaba anteriormente del Dr. Cho. Tenemos también, si queremos hacer alguna otra medida angular, localizamos las estructuras importantes que queramos nosotros determinar o el punto y hacemos nuestra medida angular o lineal. Sabemos que esa medida va a ser 1 a 1 o llevarla con calibración para un trazado convencional en un software especializado de trazado cefalométrico. Entonces las opciones son varias. No solamente puedo decir es que yo no manejo ese análisis, como les comentaba, se puede hacer de manera manual o llevarse esta imagen. Aquí, como les comentaba, del lado derecho tenemos la regla para que ustedes puedan calibrarla para cuando se lleven al Nemocef o al Dolphin. Seguir viendo cómo se va manejando. Podemos hacer anotaciones dentro de la misma visualización de la imagen. Podemos recalcar alguna estructura importante. Estamos haciendo otra medida angular que es SNB.
Si a nosotros no nos gusta esa imagen, podemos ir cambiando la densidad o los contrastes para que podamos ver mejor nuestra estructura. Medida lineal para que ustedes vean lo que se puede hacer aquí. Necesidad de estar cambiando a otras herramientas. En el mismo software se puede hacer todo sin necesidad de a lo mejor, híjole, es que tengo que comprar otro software que cuesta muchos miles de dólares. Aquí, como les comentaba, ya va integrado en su toma, no tienen que pagar más por esta herramienta, y la verdad es que es uno de los privilegios que tenemos muchas veces y que desperdiciamos a no saberlo utilizar o que alguien no nos explique. Como tal, DRD tiene cursos para que ustedes se puedan capacitar y que les ayuden a que sea su práctica mucho más fácil. Pueden ser una vez al mes, o tiene también cursos avanzados. Ustedes quieren tener un mayor manejo de este software. Aquí vamos a ver ya como tal el trazado cefalométrico, cómo se hace. Lo que vimos anteriormente son las herramientas del software. Como tal, aquí vamos a empezar a trazar. Vamos a ver estructuras. Primero una reconstrucción tridimensional de nuestro macizo facial. Acá arriba vamos a empezar a tener las estructuras que nosotros queremos localizar, y del lado derecho tenemos los cortes para que una vez que nosotros posicionemos de manera una sugerencia en la reconstrucción, aquí podemos ir modificando los puntos en los diferentes planos. Tenemos el plano axial, el sagital y el coronal. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Aquí, por ejemplo, ya localizamos el punto, como les comentaba. Mostramos el punto, cambiamos a una vista axial y localizamos la mejor, tanto de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, la mejor posición que nosotros ya sabemos o que ya tenemos como teoría. Ya no podemos equivocarnos, porque si sabemos el punto de manera teórica, teniendo la reconstrucción y los tres planos del espacio, es muy difícil que uno pueda llegar a equivocar. Continuamos. Importante que si nos queremos poner el punto fuera de donde no hay estructuras, el software no nos va a dejar. Y ya tenemos de manera sagital la colocación del punto, arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás. O sea, no hay manera de que uno no pueda localizar de manera exacta, ¿no?, el punto cefalométrico. Y una vez que ya tenemos el punto, los planos se dan solos, como cualquier otro software de trazado cefalométrico. Aquí tenemos herramientas que a la par se pueden ir ocupando, como vimos anteriormente. Ser un poco... Aquí estamos, si no podemos localizar la estructura, volvemos a cambiar la densidad. Estamos buscando silla. Aquí ya lo localizamos. Ponemos los clinoides, la silla como tal. Aquí lo pusimos un poco más abajo para que ustedes vean que se reposiciona. Igual en las mismas herramientas, en los cortes, de manera sagital también se va a posicionar mucho más abajo. Entonces aquí se dice, yo la subo, y automáticamente en las tres ventanas se va a subir ese punto. Importante también a la par ir viendo otras estructuras. En estos barridos ustedes pueden ir recorriendo de izquierda a derecha y ver otras estructuras importantes y ir nutriendo nuestro diagnóstico, no solo ver la estructura como tal. Dicen, hijo, yo no quiero hacer como todo el barrido porque yo nomás quiero hacer el trazado. A la par de ir viendo el trazado, uno se va dando cuenta de que el paciente puede tener otras anormalidades o otros datos que a lo mejor, sin estar haciendo un barrido de inicio, aquí no lo puede ir detectando. Y obviamente cuando esto se lleva ya a imprimir, también se puede llevar cada punto o todo el análisis como convencionalmente lo hacemos. Aquí estamos localizando de manera sagital nuestro punto. Aquí lo llevamos un poco más arriba y vean cómo cambian las tres ventanas. Aquí, por ejemplo, en la vista axial de izquierda a derecha estaba hacia la izquierda, entonces queremos llevarlo al punto medio. Entonces, cerramos la ventana de sagital y podemos abrir la de axial o regresar a la reconstrucción, o podemos cambiar nuestras densidades ya que vienen precargadas en el programa para que nosotros podamos tener la localización del punto exacto. Por ejemplo, abrimos, como les he comentado, el corte axial y localizamos la mejor estructura, y también cambian las otras tres. Entonces aquí tenemos en un corte coronal, también de izquierda a derecha, el punto que nosotros estamos localizando. Entonces
Cambiamos al siguiente punto. Esta herramienta es importante. Vamos a regresar un poquito el video para que ustedes vean las ventanas que vienen precargadas ahí. Pueden tener estas ventanas que ustedes ven en pantalla. Ya no necesitan estar cambiando en la parte inferior. Aquí se las da predeterminadas para que si usted no tiene todavía como la habilidad de ir haciendo los barridos, aquí nosotros podamos con más facilidad llegar al punto sin necesidad de tener tanto entrenamiento. Obviamente lo hacemos acá abajo para que sea mucho más didáctico, pero en realidad si ustedes ponen sus ventanas predeterminadas también pueden localizarlo con mucha facilidad. Aquí cambiamos la densidad, vemos otra visualización de la estructura, mucho más densa porque tenemos un punto externo. Entonces ya si nosotros tenemos o bajamos nuestra densidad se hace como transparente y se empiezan a traslapar estructuras. Si queremos una imagen más externa, subimos la densidad. Aquí por ejemplo estamos viendo abajo la línea azul, está mucho más arriba. Los huesos se iluminan más, se pierden las estructuras internas y podemos localizar el punto con mucho más facilidad. Importante para muchas veces querer hacer a lo mejor medidas externas, ya sea frontales o laterales. Estamos viendo Porion, pasamos a orbital, estamos brincando hasta algunos puntos que a lo mejor no es como de inicio a final, pero son los más representativos para después ver el análisis completo. Estamos viendo orbital del lado izquierdo y del lado derecho, como comentaba anteriormente. Sí es importante la visualización de las dos estructuras, no solo tomarla del lado derecho o del lado izquierdo. Aquí podemos irlas haciendo igual de manera aislada para que nos dé la relación completa de nuestro análisis. Okay, vamos a continuar. Aquí localizamos el punto. Igual va a ir cambiando de ventana para que nosotros podamos localizarlo. Aquí podemos bajar, subir. Ya la apreciación que tenga cada quien puede cambiar, pero el punto al final, si nos vamos a la teoría, siempre va a ser el mismo, ¿no? Y en la posición que debe quedar. Entonces aquí, por ejemplo, es que había quedado mucho más abajo. Aquí las corticales externas nos ayudan porque tienen mucho más densidad incluso en los cortes. Otra vez cambiamos la densidad. Podemos, por ejemplo, ver vacío. Aquí se va a observar con mucho más detalle. Tenemos igual la densidad y vean cómo se iluminan otro tipo de imágenes, cambiando un poquito nuestras herramientas. Igual cambiamos la ventana a sagital, tenemos la mejor opción del punto. Vamos aquí a una imagen coronal. Muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer trazos en estos sentidos, perdemos un poquito. Aquí vemos incluso las vértebras para hacer otro tipo de análisis de crecimiento como el CDM o análisis de densidad ósea. Lo podemos hacer en el mismo momento, viendo el eje de bisagra del lado derecho, igual la localización exacta en una vista anteroposterior. Cambiamos a un corte coronal. Podemos nosotros moverlo exactamente al punto, o incluso podemos medir de izquierda a derecha con nuestras herramientas y lo queremos hacer milimétricamente exacto, o nosotros podemos por apreciación dejarlo en el centro, ¿no? en todos los planos. Una vez que lo localizamos, importante aquí que si nosotros queremos guardar esta imagen, tenemos que hacer una captura de pantalla, guardar la imagen como tal, ya que si ustedes cierran el programa, toda esta información se pierde. Entonces sí es importante ir guardando o imprimiendo lo que ustedes quieran para que una vez que ustedes saquen el disco o cierren el programa, los cambios no los pierdan, porque una vez que ustedes hagan eso, se resetea y queda como si no hubiera tenido ningún cambio o ningún trazado previo, ¿no? Si ustedes ya quieren hacer cambios, lo pueden pedir desde inicio, a lo mejor en la sucursal alguna estructura importante. También eso facilita mucho cuando comenzamos a introducirnos en esta tecnología. Pedir al laboratorio, hacer la especificación de qué punto, qué estructura queremos localizar, e incluso si ustedes quieren estos análisis los pueden hacer en cualquier análisis que ustedes gusten, y hay un servicio también de DRD que ayuda a que ustedes lo pidan y ya les manden desmenuzado todo su caso clínico, ¿no? Es la verdad de mucha ayuda cuando nosotros queremos a lo mejor rápido saber qué es lo que necesita sin necesidad de estar dedicándole horas de entrenamiento o tiempo para cuando nosotros no sabemos utilizarlo.
Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo otra vez regresando al eje de rotación. Estamos buscando la mejor parte, haciendo una zona de exploración. También podemos hacer el barrido de atrás hacia adelante, que no es el motivo de nuestra charla, hacer como eso. Ya lo vimos en alguna plática anterior, cómo se hacen los barridos. Se pueden hacer videos también con las mismas herramientas del programa, una animación de todo lo que están girando o haciendo y guardarlos para que ustedes puedan hacer una presentación y mostrársela al paciente o a algún colega o algún especialista para que ellos entiendan mucho más rápido lo que ustedes quieren decir del caso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un corte. Aquí para ver punto A, es un paciente con una secuela de labio paladar hendido, de fisura palatina. Aquí, por ejemplo, en una radiografía convencional esto cuesta muchísimo trabajo localizar. Ese punto está siendo de los más sencillos porque es externo. Cuando presenta alguna anormalidad o algún cambio de crecimiento o estructural, es dificilísimo poder localizarlo. Entonces, con esta herramienta vean lo fácil que nosotros estamos localizando en los 3 planos del espacio y en la reconstrucción. No hay manera de que nosotros tengamos de equivocarnos o de tener algún sesgo, ya que sabiendo los 3 espacios y localizando la estructura de esta manera, prácticamente la vamos a encontrar si el paciente incluso le falte hueso en esa zona, como es en los pacientes de fisuras o de la labio paladar hendido. Por ejemplo, vamos a abrir otra vez la reconstrucción. Ahora vamos a ver el punto B, lo estamos localizando. Aquí vemos, incluso voy a hacer un congelamiento de la imagen, del video. La cortical, vean que bien se ve de manera externa e interna, para que nosotros podamos evaluar incluso la proinclinación. Muchos estudios ahora están dejando un poco como un estudio pasado la cefalometría y se están tomando las relaciones de su base ósea, las corticales, la posición, ya más que como tal el estudio cefalométrico como tal. Tenemos que hacerlo como un auxiliar de diagnóstico y tenerlo como una relación importante. Yo creo que no se puede concebir la ortodoncia sin el trazado, y ya si se quieren tener otras limitaciones o otras ayudas con este tipo de visualizaciones para ver las corticales y a dónde queremos llevar nuestro diente, pues también es complementario a nuestra cefalometría. Entonces yo creo que todo ayuda para que nuestro tratamiento sea más eficaz y nuestro diagnóstico más certero. Vamos viendo PM, localizando la mejor parte. Aquí también se puede llevar, centrar en un corte axial para que nosotros podamos visualizarlo, pogonion, y al igual pues, se pueden hacer la localización de los tejidos blandos, como estamos haciendo en este ejercicio. También lo hacemos de tejido blando. Aquí en este paciente, importante cuando se mande a tomar que le quiten esta zona, ya que nos quita información importante del perfil. Ahora nosotros lo estamos tomando de esa manera. En este ejercicio no lo hicimos porque queríamos destacar un poco la fisura y localizar el punto para que ustedes vean lo fácil que es, pero sí, en realidad esta estructura la estamos perdiendo. Eso nos quita pues, zonas de análisis para algún trazado o el análisis facial como tal, ¿no? Entonces sí es importante que no se tome con esta, que es una mentonera que ayuda a que se posicione mejor al paciente. A lo mejor se moviliza o el paciente se puede mover durante la toma, y hay que ser muy explícitos cuando se mande a hacer la tomografía, de que si no se toma, tratar de que se apriete un poco más los aditamentos de la cabeza para que no haya una rotación y no se vaya, bueno, una rotación durante la toma, porque queda una rotación y si queda estática no va a perjudicarnos. Entonces, yo creo que es algo interesante. Vamos a ver aquí otra de cómo finaliza nuestro. Vemos más adelante ya como tal las medidas del estudio. Aquí acabamos con Menton. Y esta tabla que es la que estamos viendo aquí, está el análisis. Como les comento, más adelante van a venir más análisis que van a nutrir esta parte. Tenemos los puntos donde no están localizados. Tenemos el valor y también podemos observar en el plano cartesiano las coordenadas. Podemos ir igual que en cualquier otro software, poniendo qué punto queremos observar y de ahí ver la visualización como tal. Podemos ver SMA en los diferentes planos.
Por ejemplo, ya lo marcamos y ya no lo da de manera automática. Aquí dices, híjole, pero no está en el punto A porque la densidad aquí la bajamos. Podemos subirla y como ya localizamos en los 3 planos del espacio, nosotros ya podemos tener la certeza que aunque aquí no se vea exactamente, esté en la posición exacta. Podemos ir cambiando o viéndolos todos juntos, que no es tan recomendable porque se superimponen las medidas o que se enciman como en esta parte. Podemos ir ocupando las herramientas que inicialmente ya habíamos observado. Vamos viendo de manera vertical las medidas. Igual tomamos puntos que él ya las tiene como predeterminados en su análisis, de órbita, de espina nasal. Podemos ver análisis transversal también de cada una de las estructuras. Les invito a que revisen el análisis en su artículo para que ustedes puedan ser mucho más hábiles para leer estas medidas y que realmente se entiendan, porque tiene algunos cambios que normalmente nosotros estamos acostumbrados a verlos de manera sagital o bidimensional. Ahora al verlos de manera tridimensional cuesta a lo mejor acostumbrarse a esas nuevas medidas, pero la verdad es que está muy completo. Tiene los 3 sentidos medidas, tiene medidas dentales, tiene medidas alveolares, tiene medidas de tejido blando, que nos ayudan a que sea mucho más completo y más fidedigno nuestro trazado. Aquí vamos a ver en este video ya como tal la lista, un poco más, la lista de las medidas angulares, ya las vimos anteriormente, pero quiero recalcar la de las medidas dentales. Por ejemplo, en el anterior no lo habíamos visto, estamos observando las medidas de los dientes, también podemos ver la extrusión como anteriormente lo habíamos visto, la proinclinación, la intrusión, si hay algún cambio, también podemos hacer análisis de modelo. Aquí tenemos los cambios que nosotros estamos teniendo de los dientes, observarlo y repito, congelar las imágenes y llevar estas tablas a imprimir antes de cerrar el software. Estas son las medidas dentales que nosotros estamos ocupando y que también ayudan mucho para que nosotros tengamos del lado izquierdo y del lado derecho las medidas de los dientes. En una lateral, por lo regular, se superimponen los dientes y es difícil determinar si es un molar del lado izquierdo o un molar del lado derecho. Aquí se hacen de manera individual, incluso los incisivos pueden tomarse el canino. Aquí estamos viendo las coordenadas de cada uno de los puntos como anteriormente les comentaba, ¿no? Pueden ustedes cambiarlo de manera manual o pueden ustedes hacer el cambio haciendo alguna modificación, pero si ustedes ya lo localizaron el punto en los 3 sentidos, no tiene mucho caso que lo cambien aquí porque entonces puede variar nuestra localización. Y esas son ya medidas estáticas de lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? De manera sagital, las medidas en un plano vertical y cuántos tenemos de protrusión de cada una de las estructuras o de punto A o de punto B a nuestra línea. Aquí tenemos SNA, vean el punto, como comentaba no se ve exactamente dónde queda, pero ya el software ya lo registró. Tenemos ANB, SNA, SNB, la protrusión de los dientes, protrusión del mentón, la posición anteroposterior de las estructuras también en cuanto a espina nasal posterior, anterior. Aquí tenemos medidas verticales de la espina nasal posterior a una línea horizontal. Vean aquí, por ejemplo, de orbital también hace las medidas para que ustedes vean las asimetrías que se pudiera presentar el paciente. Igual la medida vertical en diferentes planos, medida de anterior, de espina nasal anterior o de incisivos. Ya tenemos básicamente herramientas que nos ayudan a visualizar todo nuestro paciente de manera frontal y de manera vertical, ¿no? Que muchas veces ayuda a que pacientes con asimetrías importantes podamos destacar si está en crecimiento, qué podemos ayudarle o si es paciente quirúrgico. Estamos viendo un análisis vertical y transversal. Vean aquí las medidas que nos dan de SNA, SNB, mentón, antegoniales. Y bueno, a la par complementamos este análisis con análisis facial. Como les comentaba, si se superimpone la fotografía, se puede también hacer análisis facial, ¿no?
Importante aquí, por ejemplo, aquí ya no se tomó con el mentón, es una fotografía que ya no aparece comprometido esta zona y se puede hacer un análisis facial de mayor forma. Entonces, o ya que se tome la fotografía con el Proface, que se llama la herramienta, en el mismo barrido tenemos esta imagen o que se superimponga la foto. Como tal, podemos hacer medidas verticales, transversales y medidas 1 a 1. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un análisis facial de un paciente con Proface, hacer las medidas que conocemos con los análisis que nosotros ya tenemos normalmente hechos. Y estas herramientas las podemos ir ocupando con el mismo programa. No necesitamos programas diferentes. Haciendo alguna animación con PowerPoint, pero en realidad también lo podemos hacer con nuestro programa, con las herramientas angulares o medidas lineales que ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, esa tecnología, como comentaba, está en las manos de todos. En realidad, ocuparla no van a invertir cantidades estratosféricas como nosotros pensamos que lo tendríamos que hacer, comprar un equipo nuevo, instalar software, todo está mucho más fácil de lo que uno piensa. En realidad es adentrarse un poquito, como les comentaba, con la misma toma del paciente les entregan un disco, lo meten a su computadora, no tienen que comprar otro software, con el mismo disco instalan una sola vez y con eso es suficiente para que todos los demás pacientes ustedes puedan tener. Pueden guardar la información en su computadora y pueden ustedes abrirla en cualquier momento sin tener que estar metiendo el disco y esa información compartirla con sus colegas, incluso mandarle tomas o imágenes, ya sea en formato DICOM a otra empresa o alguna otra reconstrucción que ustedes quieran hacer como estereolitografía o hacer una guía quirúrgica. Con esta misma tecnología se puede hacer todo eso. Pacientes que son candidatos para implantes, que la misma tomografía nos sirve. O sea, es una herramienta muy completa a un costo muy accesible y con ustedes requerimientos básicos que ya tienen incluso en consultorio para poder explotar. Y bueno, yo creo que es todo por lo que nosotros nos presentamos el día de hoy. Espero que les haya servido esta información y cualquier duda pues nos ponemos en contacto con ustedes y pasamos a la sesión de preguntas.